Amigos, en este primer segmento del programa de hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida nuevamente en Tu Salud Informa a la doctora Melissa Marzán. Ella es la primera oficial de epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico. Doctora Marzán, agradecido de tenerla nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Saludos, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad nuevamente de conectarme y poder, ¿verdad? Compartir siempre actualizaciones. Sí, que son muy valiosas y además realmente son una guía que la necesitamos. Doctora, la semana pasada, el 9 de noviembre, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar de la voz del secretario de Salud ya yo diría que como la declaración oficial de la epidemia, es decir, de la influenza como una epidemia. Nosotros conversamos unas semanas antes y hablamos justamente del tema de la influenza, pero no le habíamos puesto el nombre de epidemia. Así que a mí me gustaría que comenzáramos por ahí, doctora. ¿Cómo entendemos por qué lo denominan ahora epidemia? Y quisiera saber un poquito de qué forma toman esa decisión, es decir, cuáles son los parámetros que utilizan para decir esto ahora es una epidemia y, por supuesto, qué implica eso, ¿no? Pues mira, básicamente, ¿verdad? Son clasificaciones epidemiológicas, ¿verdad? Las situaciones con enfermedades infecciosas se pueden clasificar. En el escenario ideal no esperaríamos que hubieran casos, ¿verdad? Pero obviamente son escenarios muy, muy complejos muchas veces de lograr. Hay escenarios donde hay casos esporádicos, donde de repente hay uno que otro caso, muchas veces a veces hasta atado a viajes, ¿verdad? Pero luego de eso vienen unas clasificaciones como los brotes, que los brotes es cuando empezamos a ver conglomerados de casos asociados, vinculados entre sí, y ese vínculo puede ser que todos pertenezcan a una región de salud. Ese vínculo puede ser que todos pertenecen a una comunidad, o incluso ese vínculo puede ser que todos pertenecen a un grupo de edad en particular, ¿verdad? Y básicamente durante esta temporada de influenza que comenzó en julio, comenzó de una manera atípica, ¿verdad? Comenzamos con los casos altos, porque la realidad es que desde la temporada pasada, este mayo y junio, vimos un aumento de casos, así que cuando entró la nueva temporada, comenzamos por encima de lo esperado. Y básicamente la mayor parte de los casos, estamos hablando de 53-54% de los casos, se ha mantenido en lo que es la población pediátrica. En el grupo de 0 a 19 años es donde hemos visto que se concentra, ¿verdad? El mayor número de casos. Pero la pregunta tan importante, ¿verdad?, de cómo uno lo clasifica como epidemia. Bueno, hay una metodología que adaptó el Departamento de Salud y básicamente uno de los criterios más importantes es poder determinar cuántos son los casos esperados. Para este tipo de enfermedades sabemos que debemos esperar casos de ella toda la semana. Así que se hace un análisis de cuánto es el promedio de casos de las pasadas temporadas y de ahí se establece cuántos son los casos que esperamos por semana. Para dar una idea, para este tiempo más o menos siempre esperamos que hayan como muchos 1.000 casos semanales de influenza. Sin embargo, ya tenemos semanas registrando más de 4.000 casos de influenza. Así que evidentemente estamos por encima de lo esperado y con eso también una tasa de incidencia que ya supera los 100 casos por cada 100.000. Y con eso y con la clasificación también que da el sistema de monitoreo de los CDC, que también, ¿verdad?, se le conoce comúnmente ILINET, allí pues Puerto Rico también ya está clasificado con alta actividad de influenza, de enfermedad, ¿verdad?, parecida a influenza, que es el término, ¿verdad?, de otras enfermedades respiratorias que también compartimos esos mismos síntomas. Así que con eso pues se cumplen todos los criterios para que entonces la clasificación sea de un evento epidémico de influenza para esta temporada que estamos viendo. Excelente. Doctora, se lo pregunto además porque, de hecho, honestamente, queremos en estas entrevistas aprovecharla para que nos aclare muchos puntos, porque a veces las personas no entienden, porque acabamos de pasar por una pandemia. Y cuando uno oye epidemia o oye algo, un movimiento de estos técnicos, a veces, estas denominaciones, pues la gente se puede alarmar y puede decir, ¿qué Claro. implica que ahora nosotros digamos que tenemos una epidemia de influenza? Esa es una excelente pregunta que la realidad es que la he recibido muchas veces en estos últimos días, ¿verdad? Porque venimos de una situación que ha sido la pandemia de COVID-19, que
cambió el curso de nuestras vidas en el 2000, a principios del 2020, y pues escuchamos la palabra epidemia y rápido la asociamos con, ¿verdad? Con un evento hasta apocalíptico, ¿verdad? La palabra epidemia. Sin embargo, en términos estrictos de la disciplina, es una clasificación cuando los casos están por encima de lo esperado. Y de hecho, la palabra brote también implica que están por encima de lo esperado. La diferencia es que, bueno, pues ya no está concentrado en un grupo en particular, ya lo vemos de manera más generalizada. Y cuando hablamos de pandemia, pensemos en que hay muchas regiones en el mundo que tienen esa situación epidémica, ¿verdad? Que para su país pues tienen un alza en casos, y eso lo vimos con COVID-19. Y también resaltar que esta es una situación distinta en el sentido de que influenza es una enfermedad que conocemos y que esperamos que haya una temporada que esté en alza, ¿verdad? Así que en ese sentido es algo que esperamos que suceda. COVID-19 fue algo totalmente novel. Estábamos hablando de un agente infeccioso que ninguno conocíamos, ni cómo se comportaba, ni bien cuáles son sus mecanismos de transmisión. No habían pruebas para detectarlo, no habían tratamientos, no habían vacunas, ¿verdad? Era otro escenario. Así que si bien es cierto, pues son eventos de salud, ¿verdad? Que se experimentan a nivel poblacional, reconocer, ¿verdad? Que no estamos ante la misma situación que vivimos al inicio de la pandemia, pero sí no bajar la guardia porque esto requiere que todos tengamos este compromiso, ¿verdad? Ciudadano de promover las medidas de prevención. Claro, y bueno, excelente la aclaratoria. De igual forma, sigue siendo una infección que puede traer consecuencias, sobre todo en personas vulnerables, en poblaciones que son vulnerables, que ya tienen condiciones de salud previas. Ahora, doctora, hay más de un tipo de influenza, ¿no? No sé si hay algún registro de que que predomine más una que otra en este momento. No sé si esto es una pregunta pertinente. Pues sí, la realidad es que, ¿verdad? El informe de vigilancia también hace una distribución de qué tipo de influenza es el que estamos viendo más predominante. Así que en últimas semanas para Puerto Rico, el tipo de influenza A es ¿verdad? Que ha sido predominante. Estamos hablando cerca del 55% de los casos por semana, así que más o menos también estamos viendo también influenza tipo B. Pero es bien interesante, doctor Jiménez, porque la temporada que cerramos en junio de influenza, ese último periodo de mayo y junio, allí vimos más predominante influenza tipo B, ¿verdad? Así que cerramos y empezamos esta temporada con más circulación de influenza tipo B, pero ahora esa situación ha cambiado y predominantemente pues vemos más influenza tipo A en este momento. Interesante. Bueno, doctora, ahora me gustaría que nos miráramos un poco la prevención, que siempre es el elemento importante. Creo que todos aprendimos justamente luego de la pandemia al uso de mascarilla, lavado frecuente de manos. Entiendo que básicamente van a ser las mismas indicaciones para la prevención, pero tenemos un elemento también muy importante que es la vacuna. Me gustaría que habláramos un poco sobre la vacuna. Sí, ¿verdad? Es importante, son agentes infecciosos que causan enfermedades respiratorias, así que hay unas medidas de prevención que se comparten, ¿verdad? En ese sentido, universales que podemos practicar y nos van a ayudar para prevenir COVID, para prevenir influenza y también otros patógenos respiratorios como el virus respiratorio sincitial, que también sabemos que anda de aumento en este tiempo. Así que en ese sentido, de hecho, para estas tres enfermedades que acabo de mencionar, esta es la primera vez, esta sería la primera temporada donde hay vacunas para las tres, para los grupos de 60 años o más, ¿verdad? Así que también hay más herramientas. Sin embargo, es importante resaltar que influenza es una vacuna que se actualiza todas las temporadas. Y esto es bien importante porque también causa mucha duda. La temporada empieza en julio y la vacuna nueva llega aproximadamente en agosto. Así que si usted se vacunó en abril, usted no tiene la vacuna actualizada de esta temporada, aunque se haya vacunado en el mismo año natural, ¿verdad? En el 2023. Así que bien importante, si usted no se ha vacunado desde agosto, que fue cuando llegó la vacuna actualizada de influenza, pues usted no tiene la vacuna de la temporada, recomendada para la temporada. Y queremos hacer ese llamado, ¿verdad? La recomendación de los CDC y el Departamento de Salud es que esa vacuna es para grupos a partir de los 6 meses de edad
Así que hacemos ese llamado. Si usted tiene dudas sobre el proceso de vacunación, siempre lo puede consultar con su proveedor, con su médico. Pero es bien importante, ¿verdad?, que es una herramienta que está disponible y que nos ayuda principalmente para poder prevenir las complicaciones, la severidad y lamentablemente muerte, ¿verdad? Pues hay personas que mueren por complicaciones de influenza. Muy interesante, doctor, porque a veces se dice no influenza, las personas asocian más riesgo con COVID, pero la influenza tiene también sus posibilidades de riesgo, sobre todo, como decía antes, en población que es vulnerable. Ahora, doctora, para aclarar algo, si alguien se decide vacunar ahora, la está oyendo a usted hoy y dice, definitivamente yo tengo que vacunarme, va el lunes a buscar dónde vacunarse. ¿Esa vacuna le va a ser vigente hasta el próximo julio? Correcto, esa vacuna sería para cubrir toda la temporada de influenza que terminaría en junio 3, en la primera semana, ¿verdad?, de julio de 2024. Así que usted estaría protegido desde este momento, siempre resaltando, ¿verdad?, que si nos vacunamos hoy necesitamos aproximadamente como unos 14 días para que el cuerpo, ¿verdad?, pueda generar los anticuerpos, ¿verdad?, que crea la vacuna. Así que es bien importante que nos vacunemos ahora porque la realidad es que sí vemos esta tendencia de aumento de casos, pero el momento donde solemos ver más número de casos históricamente es un poquito más entrado en diciembre. Incluso hay temporadas donde hasta febrero estamos viendo alza en casos. Ujú. Así que es bien importante que pues busquemos esa protección desde ya. De hecho, hay muchas actividades que se están dando de parte del Departamento de Salud a través de los centros comerciales, así que a lo mejor usted está de shopping y usted ve que allí están vacunando, pues un buen momento, ¿verdad?, para que usted se pueda vacunar. De igual manera, se están haciendo visitas a escuelas, porque, ¿verdad?, como mencionamos hace un momento, sabemos que el grupo de mayor incidencia es el grupo pediátrico, que es, ¿verdad?, comunidad escolar. Así que si usted, papá, mamá, tutor, tío, abuelo, vecino, está escuchando y le llega a la escuela de su niño, de su niña, una carta de que lo están invitando a un evento de vacunación en la escuela, pues es bien importante que se pueda recibir ese apoyo, ¿verdad? Porque es importante que los papás, que los tutores estén informados, que llenen el consentimiento para que se puedan dar esos eventos de vacunación. Así que en el pasado hemos sido exitosos promoviendo medidas de prevención, así que, y de igual manera, este año más de 315,000 personas ya se han vacunado contra la influenza y la verdad es que desde hace 2 semanas aproximadamente el ritmo de vacunación ha ido en aumento, así que el mensaje siempre llega, siempre hay muchas personas que optan por la prevención y con esto, ¿verdad? Pues además de la vacunación, recuerda que hay otras medidas de prevención, la etiqueta respiratoria es importante, ¿verdad? El mantener la superficie desinfectada y utilizar mascarilla. La mascarilla también es una herramienta muy importante que podemos utilizar para, ¿verdad?, disminuir que esas gotitas que emitimos pues puedan estar en contacto con otras personas y otras superficies. Amigos, se dan cuenta porque siempre queremos tener a la doctora Marzán con nosotros. Clarísima la información, valiosa la información. Doctora, tenemos que despedirnos, se nos fue el tiempo, pero ¿algún número de teléfono donde a las personas puedan comunicarse para tener información sobre dónde están los centros de vacunación? Claro que sí, hay un, ¿verdad?, un número que pueden llamar todos con el 787-522-3985. 522-3985 es el centro de orientación de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Usted puede llamar, puede preguntar cuál es el centro de vacunación más cercano, si va a haber un evento de vacunación en su comunidad. Y cualquier duda que tenga, ¿verdad?, sobre la vacunación, siempre es un buen momento para aclarar dudas sobre el tema. Por supuesto, esta vacunación es gratuita, no tiene costo. La vacuna, ¿verdad? La mayoría de los planes ya públicos y privados la cubren, Lo no debe cubren. tener ningún costo para las Es correcto. personas. Muy Sin bien. embargo, muchas de las actividades de comunidad que se están haciendo, las personas que no tienen cubierta de salud, ¿verdad? Se les da la vacuna en ese momento. Y de igual manera, si usted tiene cerca uno de los centros 330, allí personas sin cubierta de salud, la dosis sale en unos $10, ¿verdad? Así que hay muchas opciones para que podamos estar vacunados. Lo importante es que hay que crear conciencia sobre esta necesidad de protegernos en este momento especialmente.
Doctora Melissa Marzán, primer oficial de epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico, agradecido como siempre por su amable entrevista y estos minutos de haber compartido con nosotros. Será hasta la próxima Sie- ocasión. siempre a la orden, gracias a ustedes. A cuidarnos.